Hola Aureos, en esta oportunidad les traigo un ejercicio de geometría del tema de áreas. ¿Qué nos pide hallar? Nos pide hallar el área del triángulo ABC, o sea de la parte sombreada. Y como vemos, como dato nos da que el segmento EB es igual a 3. Nos dice que el segmento EB tiene como longitud 3, ¿no? Y también nos dice que el segmento AC, o sea, AC, todo esto, tiene como longitud 10. Tiene como longitud 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros nos percatamos en la figura, vemos dos ángulos que son iguales, que nos dice que es teta y teta, ¿no? Entonces, a nosotros, ¿qué se nos viene a nuestra cabeza? Las fórmulas de, o las propiedades de bisectriz, ¿no? Bisectriz. Si nosotros vemos dos ángulos iguales, nosotros automáticamente tenemos que estar pensando en utilizar las propiedades de la bisectricia. Entonces, para poder resolver este ejercicio de áreas, vamos a recordar un poco de las teorías y las propiedades de bisectriz. Más en específico, el teorema de equidistancia. ¿Qué nos dice el teorema de equidistancia? Si nosotros cogemos cualquier punto de la bisectriz, ¿no? Esta es la bisectricia, esta es la bisectriz. Cualquier punto de la bisectriz, puede ser aquí, por ejemplo, pongo el punto R, ¿no? Punto R. Si nosotros trazamos distancias, ¿no? A los lados, ¿no? A los lados adyacentes, de modo que sean perpendiculares, se van a formar un ángulo de 90 grados con el lado adyacente. Y de igual forma, trazamos de este mismo punto al otro lado adyacente, y de modo también que sean perpendiculares, no, de modo que sean perpendiculares. ¿Y qué vamos a obtener? ¿Qué característica tiene esto? Vamos a obtener que este lado, este segmento, por ejemplo acá lo pongo M y N para poder identificar, el segmento MR, o sea, el segmento MR va a ser igual al segmento RN, o sea, NR, o sea, en otras palabras, podemos denotar, ¿no? Este segmento va a ser igual a este segmento. También, ¿qué notamos? ¿Qué vamos a obtener? Que el segmento OM también va a ser igual al segmento ON, ¿no? O sea, que todo este segmento OM va a ser igual al segmento ON, ¿sí, no? Va a ser igual. Entonces, una vez ya sabiendo esa propiedad o el teorema, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tratar de formar estas figuras, ¿sí? O trazar estas líneas que hemos trazado en esta figura de la bisectriz, en nuestra gráfica, ¿sí? En nuestra gráfica de solución. Entonces, por ejemplo, ¿dónde trazaríamos eso? Por ejemplo, primero tenemos que ubicar la bisectriz, ¿no? La bisecación, ¿no? El segmento bisecado. Por ejemplo, el segmento bisecado no sería ABC. Y estos son nuestros ángulos. Pero notamos que este segmento AB es nuestra eje de simetría, ¿no? O la bisectriz. Entonces, acá tenemos un punto, ¿sí? Este punto, el punto B, de la cual se ha trazado un segmento perpendicular, si no la Entonces, ¿qué segmento nos faltaría? El otro, ¿no? Nos faltaría el otro segmento, ¿no? De este punto, ¿no? Hemos trazado perpendicular, de este punto al otro lado adyacente, ¿no? Sería este segmento, ¿no? Por ejemplo, le pongo acá, no sé, un Q. El segmento BQ, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué se va a cumplir ahí? ¿Qué se va a cumplir? Que este lado, o este segmento, va a ser igual a este segmento, ¿sí? ¿No? Va a ser igual a ese segmento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya tenemos como dato que el segmento EB es 3. Entonces, el segmento BQ, ¿qué tiene que ser? ¿Qué valor tiene que tomar?
300, eso es lo que nos dice, ¿sí? Que los segmentos trazados de un punto a los lados adyacentes como son iguales. Entonces, si este toma el valor de 3 y esto también va a tomar el valor de 300. Y entonces el ejercicio ya estaría solucionado, ¿no? Por ejemplo, el triángulo ABC, para poder hallar el área, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener la base del triángulo y la altura del triángulo. Por ejemplo, entonces, para nosotros, el 10, ¿qué sería? ¿Qué sería el 10? El 10 sería nuestra base 100, ¿no? Si nosotros vemos, ¿no? Si lo giramos, ¿no? Sería nuestra base. ¿Y el 3 qué sería? ¿El 3 qué sería? Sería nuestra altura 100. Sería nuestra altura 100. Entonces, ¿qué tendríamos? Sabemos que el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 200. Entonces, ¿esta qué va a ser igual? ¿Esta qué va a ser igual? La base, tenemos la base sí 100, que es 10 100. Que es 10 por, ¿cuál es la altura? 3, ¿no? 3 sobre 2. Entonces podemos simplificar, ¿no? Podemos simplificar, por ejemplo, mitad 1, mitad 5. ¿Y qué tenemos como resultado? 5 por 3, que sería 15 unidades, ¿no? 15 unidades cuadráticas, ¿no? Entonces, chicos, por ejemplo, para poder resolver ejercicios de área hay que ver nuestros datos y o sea, los valores que se presentan en la imagen, ¿no? Por ejemplo, acá nos dio como dato que este segmento era bisectriz, ¿no? Y nos dimos cuenta por los ángulos, ¿no? Por como son iguales, ¿no? Entonces, automáticamente nosotros ¿qué? Tenemos que pensar en utilizar las propiedades de la bisectriz. Y una de esas propiedades que nos permitió hallar eso es el teorema de equidistancias. ¿Qué nos dice el teorema de equidistancias? Vamos a recordar de que cuando nosotros tomamos cualquier punto del eje de simetría o del eje que biseca al ángulo, cualquier punto, y trazamos distancias o segmentos que formen 90 con los lados adyacentes, ¿cómo van a ser esos segmentos? Van a ser iguales. Y de la misma forma, esos segmentos que van del punto de origen a dichos puntos de corte, ¿cómo van a ser? También van a ser iguales. Así que chicos, para más videos, suscríbanse y dale a la campanita. Si les gustó el video, dale un like. Gracias.